Ser extremadamente alto, llamarse Atanasio Cuervo Feliz, no ayuda a fortalecer una adolescencia acomplejada, llena de dudas y temores que engrosan su inseguridad en un colegio de curas donde el alumno es el centro de todas las burlas. El camino de las luciérnagas, de Editorial Roca, Mónica Ruanet, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues un placer tenerte Igualmente. aquí. Posiblemente este título les suene a muchos de los oyentes porque fue publicado en 2012, pero sé que viene reforzado con cambios que también cambian un poco la trama. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo me ha gustado escribir toda la vida, pero yo guardaba los escritos en cajones y los daba a amigos y tal. Y este lo escribí en 2010 y lo leyeron muchos conocidos y me dijeron, oye, este está muy bien, lo tienes que publicar. Y entonces empecé a mandarlo a editoriales y yo pensé que las editoriales respondían enseguida y no. Y entonces, mientras estaba con las editoriales, me dijeron, ha surgido una nueva plataforma que se llama Amazon, que puedes publicar los libros. Y entonces yo volví del verano a finales de agosto y dije, bueno, pues lo voy a formatear tal y como pide Amazon, que antes tenías que convertirlo en no sé qué programa. Y recuerdo que le dije a mi marido, ¿tú crees que venderé 100? Y de pronto, en nada, en una semana se puso entre los 100 más vendidos, bajó a los 10 más vendidos, se quedó en número 1 y empecé a vender miles. Y en total ha tenido más de 25.000 descargas, bastantes más, en España, en Reino Unido. Y entonces las editoriales que no me habían contestado empezaron a contestarme y yo dije, pues como yo estoy empezando, voy con una que empiece también. Entonces me escribió una muy pequeñita que se llamaba La fea burguesía, que iba a empezar, ¿no? Y me dijeron, queremos que seas el primer ejemplar y tal. Y dije, pues venga, vale, pues voy yo. Y entonces publiqué con ellos, que sacaron 2 ediciones muy pequeñitas, pero yo ya tenía una segunda novela y entonces ya empecé a publicarla con Roca Editorial. Y ya me dijo Blanca Rosa, oye, esa novela déjala paradita, no la muevas más, que dentro de un tiempo veremos qué pasa. Y ahora, o sea, hace un tiempo me dijo, oye, esa primera novela, ¿quieres que la reeditemos? Y yo dije, sí, pero después de tantos años ya he aprendido mucho más y me dijo, reescríbela. Y dije, bueno, esto es maravilloso. Tú imagínate que la primera entrevista que hiciste te dijeran ahora, con todo lo que has aprendido puedes volverla a hacer, ¿no? Pues eso, y yo creo que ha quedado estupendo. ¿Por qué crees que tuviste tantas lecturas en Amazon? ¿Qué pasó? Pues es que esta novela tiene unos personajes muy, muy, muy carismáticos y desde la primera página empatizas con ellos y quieres saber más, quieres conocerlos y además te sientes identificados con todos, con el bueno y con el malo. En algún momento dices, es que esto lo he vivido yo, o me ha pasado a mí, o yo mismo me he comportado de esta manera en alguna situación puntual. Y es que empatizas con ellos, que no puedes dejarlos. Mucha gente me dice que cuando cierras el libro, estos personajes los recuerdas muchísimo tiempo. Entonces, si dices el nombre, que además es un nombre un poquito chocante, la gente lo recuerda enseguida. Sí, Atanasio, sí, claro. Sí, perfectamente. Sí, porque además de empatizar... una cosa muy buena es que no siempre juzgáis al bueno ni al malo, lo dejáis a que lo haga el lector. Sí, yo nunca, en ninguno de mis libros pongo si alguien es guapo, si alguien es feo, si alguien es bueno, si alguien es malo. Yo muestro lo que hace y entonces el lector decide si le gusta o no. De todas formas, hombre, cuando acabas la novela ya se supone que más o menos piensan lo que yo quiero que piensen, pero durante mucho tiempo hay gente que está a favor de un personaje que yo no estoy a favor, pero porque lo que hace le parece bien, le hace gracia y le parece simpático, y el otro a lo mejor le parece un poco pesado, un poco muermo. Bien. O sea, que según quien lo lea, va hacia uno o hacia otro. Atanasio encuentra en un nuevo alumno la manera de abrir puertas que él mismo se ha cerrado. Empieza a vivir con un personaje que se llama Anselmo Pandero Toledano. Insisto en los nombres porque Atanasio lleva en su mochila el nombre, aparte de muchas cosas. Pero es que Anselmo Pandero Toledano tampoco es que tuviera un nombre y unos apellidos, pues no sé, espectaculares, ¿no? También le podrían marcar. Sin embargo, es un personaje muy peculiar. Sí, Atanasio dice el físico y el nombre marcan a la persona y el físico de los dos es muy diferente. Sí. De todas formas, todo esto empezó en 2010. Yo me fui de vacaciones de Semana Santa con mi marido y con mi hija mayor y me encontré con mis padres en la sierra y de pronto, ¿qué hacéis aquí? Entonces mi padre, es que he conocido a un señor que me hubiera encantado presentártelo, pero se acaba de ir, se llama Atanasio Cuervo.
no se llamaba Félix, era Atanasio Cuervo. Y mi padre siguió hablando de Atanasio Cuervo y yo empecé a pensar cómo hubiera sido un bebé llamado Atanasio. Atanasio, duérmete. Y su madre con la cuchara. Está por mamá, Atanasio, está... Y yo ya, mi padre seguía hablando y yo viéndolo. Y viéndolo en el colegio. Atanasio Cuervo feliz. Y venga a reírme. Y dije, esto lo tengo que escribir. Y entonces empecé a escribir el primer capítulo y luego ya, pues eso me llevó a otro y ya seguí con la novela. ¿Cómo es Hans? Pues Hans es el antagonista de Atanasio. Hans es un manipulador del libro, el típico encantador de serpientes, ¿no? Que lo ves, es un chico guapo, un chico atlético, que se llama Anselmo Pandero Toledano y le da igual, todo el mundo le llama Hans, y que sabe perfectamente manipular a todo el mundo, es un narcisista de libro. O sea, él todas las cosas que hace, las hace por sí mismo. Si te saluda porque es un beneficio para él. Si no te saluda porque también va a sacar un beneficio para él. Si te da o te quita, todo es un beneficio. Siempre está manipulando. O sea, no tiene empatía con nadie porque no le importa a nadie más que él mismo, ¿no? La mentira como herramienta para conseguir todo aquello que se propone. Claro. Él te dice lo que quieres oír o te quita para que sufras y le busques, ¿no? O sea, te manipula constantemente y siempre a través de la mentira. Sí. Porque si contar la verdad es la de Anselmo Pandero Toledano. Y Anselmo Pandero Toledano es tan triste como Atanasio Cuervo feliz, ¿no? Entonces, Hans es una mentira ya. Él mismo es una mentira y te va contando cosas que tú quieres oír para que lo engrandezcas y le sigas fielmente y así poder manipularte. Y en esa dependencia que Hans sabe crear, porque como bien dices, o te absorbe o lo que hace es que te castiga. Esa manipulación con este personaje, con el pobre Atanasio, lo que hace es que crea una dependencia brutal. Es decir, es una... creo que en alguna ocasión seguramente lo habremos sufrido todo de alguna u otra manera, esa necesidad de estar siempre con él. Todos tenemos, sobre todo en la adolescencia, estamos buscando nuestro sitio, necesitamos pertenecer a un grupo social, pertenecer el fútbol, las bandas, la música, cualquier cosa, ¿no? O sea, necesitas pertenecer. Y cuando empieza la novela, nosotros conocemos a un Atanasio que va a un colegio donde no pertenece, no pertenece a ningún lado. Y él se siente que se siente desprotegido completamente. Y resulta que del que tampoco se fía un pelo, pero bueno, al final lo sigue ciegamente, le abre las puertas para pertenecer a un grupo social que es al que tenía que haber pertenecido siempre. Y entonces se aferra a él para quedarse, pero se aferra, se desaferra, pero ahí se mantiene. Nace en los años 70, pero estamos hablando ya de los años 80, de la movida, del despertar de muchas cosas y que luego, como se ha repetido tantas veces, y además Real acabó con una juventud determinada por culpa de la heroína. Pero en esa época también había colegios de curas, donde en realidad era donde te iban a educar de forma bien correcta y ibas a ser un niño buenísimo. Y ahí es donde están estos dos personajes. Sí, ahí es donde se encuentran, donde se conocen, en un colegio de curas de los que podríamos llamar de postín, ¿no? Con niños de clase media alta, y donde no solo se juzgaba al alumno por el desarrollo académico, sino se lo juzgaba por sus valores, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que es ser un buen cristiano, lo que es ser un buen hombre, lo que es ser un... Y había, tristemente, profesores que tenían demasiada cercanía con determinados alumnos y con esto nos encontramos en la novela y vemos cómo lo llevan unos y cómo lo llevan otros y cómo en una época en la que confesar cualquier tipo de acto similar era malo para el que lo denunciaba más que para el denunciante porque no te iban a creer o porque te iban a señalar, cómo se lo callaban o cómo incluso lo podían ver en otros pero nadie lo comentaba, ¿no? El puritanismo contra una realidad social, sí. Porque era una época en la que, como decíamos hace un segundo, era la movida, era el despertar. Sí, la movida cosas. Justo había terminado antes y entonces los adolescentes de aquella época, yo era adolescente de aquella época, cargábamos con todo lo que nos había llegado de la movida, porque vale que los de la movida habían tenido que ejercitarlo, pero era como, oye, que nos hemos movido por ti y ahora tú tienes que hacer esto, ¿no? Entonces yo iba a colegio de monjas y luego tenía que salir por ahí y demostrar un montón de cosas que igual eran totalmente opuestas a lo que se me decía en 3 semanas, ¿no? El poder de los curas, el poder frente al alumno, demasiado cercano, como apuntabas hace un momento, pero también
el poder del profesor subyugado al del alumno. Sí. Ahí había también yo te doy, pero tú tienes que darme. Sí, sí, sí. En este caso sí. En este caso hay un profesor, bueno, un par de profesores con determinados alumnos que yo te doy si tú me das. Y hay alumnos que se someten y hay alumnos que aprenden a jugar muy bien. Eso es, el manipulador y el manipulado. Sí, sí. Uno necesita el poder para conseguir aquello que se propone y otro desconfía porque, bueno, siempre hay que dar algo, nadie da, como dicen, nadie da nada gratis, ¿no? Siempre. Sí, sí. Mano dura para controlar al alumno que no obedece. Y tenemos al padre Rogelio, Sí. Rogelio, director del colegio. Sí, sí. Teníamos de todo en aquella época. Yo creo, espero que ahora que ya no lo haya, pero de todas formas hay de los dos todavía. Sí. Pero en aquella época era, si no te comportas, castigo, Sí. incluso en algunas ocasiones ya no se nos pegaba como a nuestros padres que les ponían la mano y les daban con la regla, pero sí que había un maltrato psicológico un poquito fuerte por parte del profesorado. Te ponían ridículo delante del grupo, te castigaba, te llamaba el alumno malo, el alumno perjudicial para el resto, te señalaban, o sea, era terrible. Y a veces no te portabas tan mal, simplemente habías hecho algo que no casaba con su manera de pensar, ¿no? En tu historia hay dos tiempos. Sí. El tiempo en el que ellos están en el colegio y luego el tiempo de 2022, relativamente cercano, actual. Ya hay una madurez, ya hay una familia sentada, pero la vida pasada siempre te pasa factura. Sí, eso es lo que ha cambiado en la novela. De la primera parte Ajá. estaba escrita en 2010, 2011 y ahora ha pasado 2022. Han pasado años, ha pasado una pandemia, los personajes han crecido más, entonces aunque ocurren las mismas cosas, ocurren de diferente manera, porque son muchos más años, ¿no? Y estos dos personajes empieza la novela con un prólogo en el que se reencuentran actualmente. En este caso uno de ellos se encuentran en un juzgado y uno de ellos es letrado de la Administración de Justicia y el otro es el sospechoso de un asesinato, y se vuelven a encontrar ahí, y entonces vamos y venimos en el tiempo para saber cómo se conocieron y qué es lo que ocurrió en aquella época adolescente donde ocultan un terrible secreto y donde han vivido bajo una obsesión de alguno de los curas, ¿no? Colegio de monjas, Paula. Sí, Paula, en su colegio, claro, es lo mismo, es lo mismo. ¿Tú eres de Madrid? No, pero he conocido colegio de monjas, colegio... A ver, todo es ficción, ¿vale? Pero siempre te fijas en determinados espacios y sitios que los modificas, no son iguales, ¿vale? Sí. Todo esto es Chamberí, claro. La plaza donde se juntan es la plaza de Chamberí. Y los colegios son los maristas, y las damas negras se llamaban en aquella época, luego se llama Blanca de Castilla. Pero los he cambiado, porque el que tiene jardín es las damas negras. Pero lo necesitabas. La situación, sí, he cambiado muchas cosas. Los bares por los que van son bares a los que iba yo y les he cambiado el nombre, menos Pachá, que le he dejado el mismo porque es que se iba a notar. Pero también pasa con Costadierzo. Costadierzo en realidad es Altea, que es donde yo nací. Y cuando yo lo escribí, a los primeros que se lo di fueron mis amigos de allí. Y entonces me contestaron: este bar no está en esta esquina y desde esta calle no se ve el mar y no tenemos juzgado. Y le dije, bueno, pero es que yo funciono, no, si le vas a llamar Altea, le tienes... Bueno, pues entonces no le voy a llamar Altea. ¿Cómo que no le vas a llamar Altea? Pues ahora le llamo Costadierzo. Y entonces se enfadaron. Pues ¿por qué le has cambiado el nombre? Pues porque yo necesitaba que hubiera un juzgado y me estaba mordiendo la yugular. Claro. Y entonces ya nos reíamos, ¿no? Claro. Pero le cambié el nombre y se quedó sin el nombre. Lógico. Hablas de un asesinato. Sí. Que, bueno, a veces hay que demostrar que un accidente no lo es, o sí. Pero sobre todo me llama mucho la atención en esta parte ese manipulador que sigue estando ahí y esa forma de sobrevivir. ¿Cómo sabe sobrevivir? Porque es tremendo cómo sale de una cosa y de otra y de otra y de otra. Sí, pero ¿tú crees que la vida que lleva es una vida que le gusta? No digo que le guste, pero sabe salir. Sabe salir, pero cuando conoces a la familia, cuando conoces el recuerdo que tienen todos de él, es un recuerdo muy turbio y muy sucio. O sea, que sabe salir, pero no salir airoso. Desde luego. Sabe salir. Hombre, él también está marcado de alguna manera. O sea, hablábamos al principio de Atanasio, de su físico que no acompañaba para nada el nombre. En este caso sí.
pero bueno, cada uno lleva en sus mochilas muchas cosas. Sí, tengo una amiga, la que me lee la primera de siempre, que cuando leyó la novela en el 2010, cuando iba terminando me llama y me dice, oye, Atanasio de mayor no es tan feo, ¿verdad? Es que creo que me gusta un poco. Y yo me hice una ilusión, digo, mira, que era un personaje real. Ya lo creo. Jorge Martín, porque antes has hablado un poquito de puntillas de la investigación. Sí, sí. Y sí que me interesa mucho saber cómo se lleva a cabo una investigación de algo que puede ser un accidente. Vale. Mi padre era juez. Ajá. Y bueno, acabó siendo magistrado del Supremo y esas cosas, pero empezó siendo juez de primera instancia de instrucción. Y precisamente en la zona de... No, Altea no tiene juzgado, pero el juzgado que había que era el de Callosa. Sí. Y entonces me hacía mucha ilusión, porque siempre que leemos algo de novela negra o algo de investigación, siempre es la policía o la Guardia Civil o un detective o no sé qué, pero es que en el juzgado también se hace. Bueno, es donde se hace, ¿no? La instrucción de un caso junto con la Guardia Civil, ¿no? Van los dos. Y el levantamiento de cadáver tiene que ir el juez, todo este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, pues voy a escribirlo desde un juzgado. Y entonces yo iba escribiendo y se lo iba pasando, ¿no? Entonces él me iba diciendo, bien, bien. Y hubo una vez que le pasé una cosa y me dijo, ala, bestia, si esto lo hace el juez, vamos, lo expedientan de primeras, tiene que pedir, no se puede saltar la ley. Yo, ay, vale, dime qué tiene que pedir. Y entonces me dice, tiene que pedir un papel que se llama, y me da un nombre, pero todo el mundo le llama Penados y Rebeldes. Y me gustó tanto el nombre de Penados y Rebeldes que dije, me da igual que se llame de otra manera, le voy a poner Penados y Rebeldes. Me encantó. Sí, porque además ese tiene que ser un mundo muy interesante. Sí. Interesante. Claro. De cara a la persona de a pie no sabe lo que se cuece ahí dentro. Claro, la gente me decía, no, en los juzgados no, de los juzgados de Madrid a lo mejor no, pero en lo de primera instancia, de un pueblito, de tal, se hacía así. Si es que no hay más, están los que están. Has escrito un libro. La importancia de lo que queda escrito también en esta historia, como prueba importantísima. Un diario que queda ahí y que ahí se cuentan muchas cosas. Sí. Es una herramienta muy buena. Para poder ponerte claro. Es un libro que está escrito en primera persona. Entonces, el problema de los libros escritos en primera persona es que todo lo que ocurre tiene que ocurrir mientras esté presente el personaje que lo narra. Cierto. Y cuando quieres ponerte en la cabeza de otro personaje, no puede ser. Entonces, una de las maneras que hay es o a través del diálogo o a través de un diario o de algo que haya contado él, ¿no? Entonces, yo quería rescatar los pensamientos de otro personaje y lo hice a través de un diario. Y ahí está, ahí plasmado. Ya no decimos más para que lo lean. Todos esos lectores que te leyeron la primera vez van a encontrar cosas nuevas. Sí, de hecho muchos la han leído ya casi, o sea, salió el jueves pasado y ya la ha leído un montón de gente, ya me están escribiendo, lo están poniendo en redes, y hay gente que voy a comparar las dos y dice, la historia sigue siendo la misma historia, pero hay cosas que notas que han cambiado, ha crecido mucho, o sea, se nota el crecimiento, ¿no? O sea que fue un acierto cuando te dijeron, vamos a guardar esto aquí. Sí. ¿Tienes más guardadas? Pero esas ni de broma. Tengo algunas de madre mía. Mira, yo siempre he trabajado con familias y menores en alto riesgo social. Entonces hubo un momento, yo creo que en los años 90, al principio de los 2000, que cuando empezó Operación Triunfo, en el 2000 o algo así. Sé. Y entonces los chicos y chicas ni leían, ni les gustaba leer, ni querían... Y entonces había que motivarles a leer algo. Entonces a ellas les poníamos el Super Pop con lo de Operación Triunfo y a ellos el Marca. Pero claro, era algo que no enganchaba. Y entonces yo decidí inventarme el diario de Marta. Y les dije que era una vecina mía, que yo le daba clases y que le robaba el diario y entonces escribía todo. Entonces, ellos me contaban lo que habían hecho el fin de semana o los líos que tenían y yo los contaba allí. Y ellos, debe ser del barrio, porque... bueno, pues un año los tuve enganchados, no faltaba ni un día solo por leer el diario de Marta. Y ese está todavía ahí, pero vamos, habría que reescribirlo, no. Requete, claro, porque yo llegaba y en cuestión de 45 minutos escribía el relato de cada día con ejercicios y, o sea... Pero es que estaba muy bien porque te salía lo primero que decías. Luego eso lo tienes que reescribir, lo tienes que madurar, pero la idea... Yo creo que lo mejor es que lo sueltes, ¡pum!, lo primero que quieres. Sí. Esa explosión es interesante que estés siempre ahí. Pues un placer, Mónica. Igualmente. Un placer. El camino de las luciérnagas, la verdad es que sorprende. Yo no he leído la primera vez que lo publicaste, he leído esta otra.
y no te dejas un cabo suelto, tratas muchos temas sociales importantes y bueno, este personaje, no solamente Atanasio, sino Hans, da mucho juego, y ese colegio de monjas y de curas, que bueno, no siempre son tan malos como los pintan, ni tan buenos. Sí, es verdad, es verdad. Pues un placer. Igualmente. Gracias.